Bueno, continuamos con nuestra última ponencia del día de hoy, que va a ser las estrategias en el manejo de la dieta sin gluten. Para eso tenemos con nosotros a la doctora María del Pilar Milke. Ella es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, tiene doctorado en Medicina Interna por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, investigadora en Ciencias Médicas B en la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ha sido coordinadora de investigación y servicio social en nutrición, investigadora asociado B del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Nutrición. Es docente, tutora, coordinadora y organizadora de diversos cursos y diplomados de gastroenterología y nutrición. Docente en la Maestría de Nutrición Clínica en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Profesora adjunta del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Ingeniería Química de la Universidad Iberoamericana también en la Ciudad de México. Asesor técnico científica y conferencista de diferentes empresas y laboratorios. Autora de artículos, capítulos de libro, edición de libros y publicaciones en prensa. Expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología y miembro del Comité Científico y de la Junta de Honor y Justicia. Asesora de tesis de licenciaturas y consultora independiente. Tenemos con nosotros a la doctora Pilar Milke. Gracias, Pili. ¿Está lista tú? Hola, muchas gracias a Ana Berta y a Cristina por la invitación y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por la presentación. Y realmente, después de la brillante conferencia del doctor Remes, pues realmente sí voy a dar la parte más enfocada a la dieta, pero definitivamente uno se debe quitar el sombrero ante esa presentación. Y muchísimas gracias. Bueno, les voy a hablar de las estrategias para abordar a estos pacientes, que sí es un poquito complicado, y se habla de que para lograr un proceso de cambio, porque realmente es cambiar la alimentación, es cambiar pues el estilo de vida, es cambiar la forma de ser y estar pues muchas veces con la familia, con los amigos, en el trabajo y en la vida en general. La alimentación es parte central del ser humano por su parte biológica, psicológica y social, y entonces el cambiarla pues implica mucho esfuerzo. Y para ello pues sí se ha descrito una serie de etapas que son estas de contemplación, preparación, acción terapéutica, mantenimiento y recaída, que son las que llevan a una persona a cambiar algún hábito. Esto se ha aplicado mucho, por ejemplo, para el caso de la obesidad, y en el caso de la enfermedad celíaca también, o de la sensibilidad al gluten no celíaco, se podría también aplicar. En la etapa de la precontemplación, el objetivo es concientizar a la persona de su problema, y para lograrlo nosotros debemos darle información concreta y verídica a la persona, y mismo nosotros por esa razón debemos estar bien informados y no etiquetar necesariamente pues a la persona, ¿no? Entonces, se define claramente que es una enfermedad que es debida al trigo, que es una enfermedad que no se quita, bueno, al trigo y a otros cereales, ¿no? Es una proteína, que la proteína no se destruye con el calor, los métodos de cocción, con lixiviación, con evaporación, con nada. O sea, es una proteína que se conserva, que tiene dos fracciones, que hay una que es más inmunotóxica que la otra, la gliadina, aunque también la glutenina, y también se le debe explicar la función del gluten, debido a que, pues por ejemplo, el pan es uno espera que el pan sea muy esponjoso, ¿no? El pan en general, y la razón por la que el pan es muy esponjoso es porque justamente estas dos proteínas, la gliadina y la glutenina, se trabajan, se amasan con agua, y a través del amasado los puentes disulfuros se forman, y estos son los que permiten retener el gas. Por lo tanto, ese pan va a ser suave, va a ser esponjoso, y si no tenemos estas proteínas que produzcan estos puentes disulfuro, no se va a retener ese gas. Entonces, las características del pan no van a ser las mismas, el pan que no tenga gluten. Ya les voy a hablar más adelante de qué se elaboran estos productos, pero pues es una forma de decir, bueno, esta es la enfermedad, esto lo produce, y lo que se espera, puesto que se producen alteraciones a nivel intestinal, son
todos estos síntomas que puede usted o no tener, diarrea, distensión, náusea, vómito, fatiga, cefalea. En niños son pues diferentes también los síntomas y los signos de la presentación, y muchas veces sí se acompaña de desnutrición, más cuando se tarda el diagnóstico. En el caso de nuestros pacientes con el doctor Remes, vimos algunos casos que se tardaban hasta 17 años en diagnosticarlo, que era una niñita que siempre estuvo enfermita con gases y era flaquita, la flaquita del salón, la pequeñita, y al final, después de 17, 18 años, se diagnosticó la enfermedad. Entonces, puede haber desnutrición, puede haber anorexia, y la pérdida de peso pues sí es algo cuestionable. Lo que se dice es que cuando se recuperan las vellosidades a la hora de ya no consumir gluten, entonces la persona ya vuelve a absorber, y como comentaba muy bien el doctor Remes, pues entonces las personas incluso pueden aumentar de peso, puede presentarse síndrome metabólico, pero también es por la selección de alimentos que hacen. Aquí nosotros en México no tendríamos tanto pretexto de tener pacientes obesos, y eso es algo que también queremos estudiar en el instituto, porque si realmente tenemos la opción del maíz, no tenemos por qué sustituir esas opciones de cereal con otras. Por ejemplo, la papa sí se cuece, se toma así cocida, pero muchas veces se fríe, ¿no? O se toma con crema, etcétera. Y el maíz no necesariamente, ¿no? La tortilla o el maíz cocido se consumen muy bien sin ningún tipo de adición de grasa ni nada. Entonces somos muy afortunados en tener en la culinaria mexicana el maíz y también el arroz. Entonces, a lo que hay que abocarnos es informar al paciente de cuáles son las fuentes de gluten, que puede tener desnutrición, que puede o no tener pérdida de peso, que va a recuperar el peso y que puede tener complicaciones. La etapa de la contemplación se refiere a que ya debemos enfocar al paciente a que vea la ambivalencia de este es el problema, y si tú haces este cambio, entonces ya no vas a tener el problema. Entonces es una especie de negociación de los pros y los contras, y muchas veces en el caso del obeso sí se da una entrevista motivacional. En el caso del celíaco, pues no, queda clarísimo que el paciente inmediatamente se quiere sentir bien, no hay nada que negociar, ¿no? Entonces la contemplación se da prácticamente en forma inmediata. Sin embargo, hay pacientes que, yo tengo incluso un amigo gastroenterólogo que a pesar de tener vitiligo, a pesar de tener diarrea, pues sigue consumiendo gluten. Gustavo y Segundo Morán lo conocen. Y realmente lo que uno debería concientizar a estos pacientes es decir, bueno, a ver, la anemia crónica, uno puede llegarse a acostumbrar, no estar pues cansado, etcétera, a producir un tipo como de tolerancia, ¿no? Se presenta hasta en el 80% de los casos por la malabsorción de hierro, de ácido fólico, también algo de deficiencia de vitamina B12. La osteopenia y osteoporosis pues no se notan y no duelen, ¿no? Pero se va a manifestar como fracturas más adelante. Y sí, esto se presenta en muy pocos casos en celíacos refractarios, que es otro tipo un subtipo de la enfermedad celíaca, en donde se presenta malignidad. Esto es muy raro y realmente es pues algo que sí podría llegar a asustar, ¿no? Y eso es lo que podría llegar a provocar un cambio. El decir, bueno, tú eres un sujeto de mayor riesgo a tener linfoma, adenocarcinoma intestinal, cáncer esofágico, linfoma no Hodgkin de células de OT, bueno, pues eso sí asusta a cualquiera, aunque como les digo, la prevalencia es sumamente baja, aunque más alta que en una persona que no tiene enfermedad celíaca. Y después sí hay alteraciones ginecológicas que tampoco se presentan en todos los casos. Hay casos de infertilidad, de abortos recurrentes, espontáneos evidentemente, niñitos pretérmino o niñitos que tienen bajo peso al nacer. Esto de las madres celíacas. A veces no se presenta, a veces son embarazos normales y bebés normales, pero puede llegar a serlo. Y definitivamente la mala calidad de vida por tener pues diarrea, tener distensión, tener dolor abdominal y tener otras manifestaciones que el doctor Chema Remes describió. La fase de preparación se refiere a ya anticipar el tratamiento, es decidir ya la acción de cambio, y en esto el médico y sobre todo el nutriólogo en este caso deben pactar los objetivos y pactar los compromisos. Esto queda muy claro a través de decir, mira, si tú vas a hacer una dieta sin gluten, no libre de gluten, sea para sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al trigo no celíaca, bueno, pues no es tan grave, no nada más
se ahorra algunos síntomas, ¿no? Pero en el celíaco sí hay más alteraciones, incluso dermatológicas. Se pueden disminuir complicaciones. Los síntomas gastrointestinales, la anemia, la osteopenia puede mejorar, aunque va a tardar tiempo en que lo veas, va a mejorar. Intolerancia a la lactosa, también esto se da por el aplanamiento de las vellosidades que se mantiene mientras uno consuma gluten. El riesgo de malignidad y la infertilidad. Entonces, ¿qué mujer que se quiere embarazar? Bueno, descartando, por supuesto, muchas otras causas de mucho mayor importancia, no quisiera dejar de tomar gluten con tal de embarazarse, aunque como les digo también es algo que no es así necesariamente. Y normalizar, por supuesto, la absorción, por lo tanto la bioquímica, el estado de nutrición y finalmente la histología intestinal, que es el que más se recupera, más tarde se recupera, además de mejorar la calidad de vida. Ya la acción terapéutica es propiamente el cómo vamos a cuidar al paciente, cómo va a ser la dieta. Y esta se refiere pues ya bueno, el plan de alimentación. Vamos a tratar de avanzar en ese cambio y hacer un programa claro de intervención. Me dio mucho gusto que Ana Berta y Cristi atinadamente invitaran a Silvia Scott al curso, porque realmente de la Asociación Americana de Dietética, que realmente ellos han puesto mucho énfasis, de hecho desarrollaron lo que se llama el proceso del cuidado nutricio, que no es nada más que un abordaje ya sistemático, ya ordenado, para proveer un cuidado nutricio de alta calidad, en donde los términos están estandarizados y también hay un orden en las cosas y una evaluación en estos pasos. Se evalúa el estado de nutrición, el diagnóstico, la intervención, el seguimiento y evaluación. Y por ello, nosotros lo primero que tenemos que hacer con el celíaco como nutriólogos es evaluar su estado de nutrición. En general, sí son pacientes que han perdido peso y bastante peso, pero incluso puede llegar a haber pacientes que han ganado peso con la dieta sin gluten o libre de gluten, puesto que lo sustituyen por otros alimentos o tienen conductas compensatorias. Después vamos a evaluar la anemia, el tipo de anemia, la osteoporosis, si la hay, con una densitometría, con más pruebas de perfil óseo y deficiencias de otros nutrimentos, en general de vitaminas liposolubles, de hierro, de vitamina B12 y ácido fólico. Estas tres últimas se relacionan con la anemia. Y después, ya en la dieta libre de gluten, pues hay que pensar lo clásico, ¿no? Dieta sin trigo, cebada, centeno, sustituir por otros cereales, evitar algunas fuentes que pueden tener a nivel de industrialización adicionado el gluten o como materia prima, evitar alimentos procesados y alimentos sin gluten en general. Y para implementarlo se requiere leer etiquetas, una lista de alimentos y el ensayo-error muchas veces, y en el caso de los niños, el consejo de los padres. Aquí a grandes rasgos, esto es algo muy significativo de decir, bueno, en general no el pan, pero evidentemente pues hay muchas fuentes también de trigo, como también las pastas, las galletas, las hostias de comunión, el cacahuate japonés en su cobertura, los sazonadores, etcétera, ¿no? Pan, y en general sí sustituirlo por maíz, ya sea pues en su forma natural o tratando de imitar, digamos, unos sucedáneos de productos que sean a base de trigo. Entonces, bueno, está la avena, que se discute mucho si tiene o no gluten, y la avena sí tiene proteínas similares al gluten, pero que no producen esta reacción inmunogénica, sino que más bien es por contaminación cruzada, es decir, donde se encuentran almacenados los granos de avena que hayan sido almacenados antes granos de trigo o el mismo equipo en las fábricas. La papa, que no es un cereal propiamente, pero que aporta hidratos de carbono complejos a la dieta, y también, pues, bueno, la avena y el arroz, ¿no? El arroz es el de la izquierda y la avena es el de la derecha, ¿no? Entonces, los alimentos con gluten en general son trigo, cebada, centeno, y hay algunos cereales que se encuentran en Estados Unidos o en tiendas naturistas como el espelta, el camote y el triticale, que hay que tener cuidado con ellos porque no son libres de gluten, y sus derivados. Bueno, aquí hay una foto de cada uno que la verdad es que se parecen bastante todos, ¿no? Y los alimentos, los cereales sin gluten o alimentos que producen hidratos de carbono complejos que sirven para la base de la alimentación son arroz, maíz, sorgo, mijo, que se consumen en África, el tef, el alforfón, la quinoa y el amaranto. La quinoa ahorita se ha utilizado mucho en México, sin embargo,
pues también hay que tener cuidado, aunque no lo crean, porque todos los cereales tienen en común pues el almacenaje y que pueden estar en contacto. Muchas veces sí se requiere alguna certificación de algunas de estos. Y del amaranto, por ejemplo, los que son las alegrías, esas deben de estar envueltas en celofán y en un lugar aparte, ¿no? Para evitar la contaminación cruzada. Los alimentos con gluten que no deberían tener gluten y sí que lo pueden llegar a tener son, por ejemplo, los quesos para untar, los embutidos y el paté, por los almidones que se utilizan, las salsas preparadas, sopas enlatadas consumen polvo por el glutamato. El glutamato también puede ser según su origen, pero en general es mejor evitarlo. Y los alimentos que no tienen riesgo, la leche y los lácteos no tienen en ninguna parte de su proceso por qué tener gluten, a menos que sean algunos yogurts que estos tengan algunas mermeladas que sean preparadas con almidones modificados, no con pectina, y estos almidones modificados pueden no tener gluten, entonces eso sí requerían una certificación. Pollo, carne, pescado, mariscos, fruta, verdura, aceites y salmueras. Las salchichas, por ejemplo, esas se utilizan almidones para aumentar el peso, para muchas funciones, ¿no? Pero el almidón puede ser de trigo y por eso hay salchichas que dicen sin gluten porque tienen un almidón que es derivado de papa. Entonces, realmente, pues sí hay que aprender a leer etiquetas, pero eso lo voy a abordar un poquito después. En general, lo que yo recomiendo primero es tratar de que el paciente consuma nada más alimentos que no sean industrializados en una primera etapa. Eso sería más fácil. Ya después los industrializados tienen mucho valor, sobre todo el valor psicológico de no sentirse segregado, separado y pues no disfrutar de... Pues la alimentación es un satisfactor, es el más inmediato que tenemos. Entonces, si se limitan tanto los alimentos, pues el paciente se puede llegar a deprimir y producir, como yo les decía, algunas conductas compensatorias de comer más de la cuenta de otras cosas que no debería estar comiendo. Entonces, para el paciente con enfermedad celíaca especialmente, sensibilidad al gluten no celíaca no es necesario, pero para el paciente celíaco el peso, los síntomas, la anemia, la osteoporosis son pues muy importantes de irlos controlando periódicamente de mano del médico y ocasionalmente se presentan algunas manifestaciones dermatológicas que no necesariamente también están acompañadas de enfermedad celíaca. Es decir, puede haber vitiligo sin haber enfermedad celíaca, pero a veces algunos pacientes pueden tener dermatitis herpetiforme, etcétera, y que estas crisis se relacionan con el consumo de gluten. En la fase de mantenimiento es donde yo recomendaría utilizar algunas estrategias para prevenir recaídas, y esto es evitar que el paciente se sienta segregado y tratar de involucrarlo más en la alimentación de todos, en la vida de todos, y que pueda tener satisfacciones a través de la dieta, ¿no? Entonces, hay unos análisis de dificultades de que, bueno, yo nunca voy a comer a la casa, yo trabajo fuera, cualquier cosa, ¿no? Habilidades y refuerzos positivos, como es más opciones, ¿no? De alimentación. Y por ello hay una serie de productos, cada vez más hay en México. Efectivamente, como bien decía el doctor Remes, el mercado de los productos sin gluten o libres de gluten ha aumentado verdaderamente a pasos agigantados como ningún otro grupo de alimentos, por moda y también esto, bueno, porque la gente cree que es más sano. Y sí es verdad que también se está haciendo un poquito más de conciencia entre los gastroenterólogos del diagnóstico de esta enfermedad. Sí es una gran ayuda para ayudar en el cumplimiento de la dieta. Y la palabra libre de gluten, que lo define la norma 086, es no exceder los 20 miligramos por kilogramo de producto. No es lo mismo sin gluten que libre de gluten. Sin gluten no tiene nada y libre de gluten puede tener hasta 20 partes por millón. Entonces, un producto sin gluten idealmente también debe tener compensadas las mismas vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Debe declarar el origen de los almidones, como yo les decía, por ejemplo, decir almidón de papa,
glutamato o los almidones son generalmente las maltodextrinas son los que más pueden llegar a confundir y se tendría que decir el origen, cosa que por legislación en México no viene. En Europa sí, porque están numerados y a partir de un número podemos identificar si viene o no del trigo o de la cebada o del centeno. Y como les comentaba del etiquetado correcto, bueno, pues también entran todo este tipo de variables, pero lo que es muy, muy importante es la lista de ingredientes e instruir al paciente de cuáles son los ingredientes sobre los cuales debe tener una alerta específica para no consumirlos. La información ayuda mucho a mejorar el intestino, disminuye los síntomas, aumenta la calidad de vida y en el etiquetado estos signos deben ser claros. Hay diferentes etiquetas como las que vemos aquí usados en diferentes países y también hay términos igual que como términos para describir los diferentes, el abanico de todo el espectro asociado al trigo, al consumo de trigo. También lo hay para los alimentos, hay libre o sin o bajo, o puede contener trazas de, que esto nada más produce más confusión. Y cuando un producto dice artesanal, pues ni de broma hay que consumirlo, ¿no? Eso de ninguna manera, porque también los procedimientos pueden variar mucho. Las superficies también se tendrían que analizar en los restaurantes que ostentan el título de libres de gluten. En realidad habría que hacer un análisis de esto. Hay análisis, hay kits caseros para en casa probar si algunos alimentos tienen o no gluten. Sin embargo, también es muy recomendable que los pacientes se puedan afiliar a una asociación como la Asociación de Celíacos de México, donde periódicamente se informa algunos alimentos que ya han sido probados por laboratorios con métodos internacionalmente avalados de si algunos productos de algunas marcas específicas tienen o no tienen gluten o tienen una cantidad de gluten de 20 partes por millón o menos. Es muy importante pues afiliarse entonces a estas asociaciones. Y restaurantes sin gluten pues realmente muy poco, se ha desarrollado pues una lista de ellos, pero no es tan fácil. Nos han pedido asesoría de que, oye, yo quiero también en mi restaurante hacer que sea libre de gluten y es muy difícil porque hay que separar superficies. Primero que nada hay que educar al personal. No puede ser el mismo cuchillo, no puede ser la misma tabla de partir, no puede ser los mismos almacenes, las mismas cucharas, de ninguna manera. Entonces es muy difícil y por eso los alimentos sin gluten pueden llegar a ser caros porque requiere material, requiere sobre todo equipo pues muy diferente, un equipo totalmente aparte. Por eso a veces algunos alimentos que no deberían tener gluten lo tienen porque es la misma fábrica donde se produjo esto. Y como en el caso de una alergia, claramente decía el doctor Remies que no es una alergia, pero se comporta como una alergia en el sentido que solo se requieren partes por millón para que la persona presente la enfermedad o para que la persona simplemente no se cure. Entonces es muy importante esto. Finalmente, bueno, pues la etiqueta también debería idealmente venir en el mismo idioma o traducido, pero sí hay muchos confusores en las etiquetas. Y lo que no requeriría etiquetas sería, por ejemplo, las frutas frescas y congeladas no tiene sentido que tengan etiquetado, y las verduras, el agua, la sal, el vinagre, leche, quesos, mantequilla que sean debidamente fabricados, un queso entero. Cuando el queso es rallado, a veces como antiaglomerante utilizan algunas maltodextrinas, algunos almidones, etc. Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado. Por eso mi mejor recomendación muy al principio, en la primera consulta, es decir al paciente, ahorita de momento no tomen nada que sea procesado hasta que usted aprenda a leer etiquetas, ¿no? Y hasta que veamos si se controlan así los síntomas. Y bueno, el tema de las recaídas nos obliga a volver a empezar el proceso, la precontemplación, contemplación, etc. Entonces, bueno, pues es más o menos esas las estrategias que están encaminadas al paciente que tiene sensibilidad al gluten no celíaco o enfermedad celíaca. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.